Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy viernes, el 14 de febrero. El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la despenalización del aborto en Bolivia y firmó una sentencia que ratifica la disposición constitucional de respeto a la vida desde la concepción, informó el magistrado de este tribunal, Gualberto Cusi. Es un fallo que realmente va a marcar un análisis diferente respecto a la protección de los derechos de la mujer, los derechos sexuales reproductivos y de cómo el Estado debe empezar a encarar el tratamiento del aborto en el país, afirmó el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, el señor Rudy Flores. Además, se indicó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley para hacer respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estamos delegando a la Asamblea Legislativa para que se haga una ley apropiada y justa en este tema, explicó Cusi. Y con más noticias les contamos que en el Beni un niño de 14 años murió ayer arrastrado por las aguas del río en Rurrenabaque. El gobernador Carmelo Lenz reiteró nuevamente su pedido al gobierno de declarar el departamento zona de desastre, procedimiento legal que en su interpretación habilitará a la gobernación para recibir apoyo internacional. El Comité Cívico de la zona emitió ayer un ultimátum para que el presidente Morales haga hoy la declaratoria, caso contrario amenazó con movilización y medidas de presión. El ministro Juan Ramón Quintana dijo que no es momento de polémicas. En Morochata continúa la búsqueda de los 7 cuerpos que aún quedaba bajo el lodo en la comunidad de Chulpa, Casa Chico. La gobernación de Cochabamba alista la evacuación de 140 familias asentadas en 5 zonas aledañas a esa comuna por el riesgo latente a nuevos deslizamientos. Y con más noticias les contamos que cerca de 4.000 artistas bolivianos están anotados en el Registro Nacional de Artistas que el Ministerio de Culturas abrió en agosto de 2012 con el objetivo de apoyar, fomentar y promover las iniciativas artísticas dentro de Bolivia. Desde su inscripción, los artistas pueden gozar de varios beneficios. Entre ellos está la exención del cobro de impuestos IVA del 15,5% para cuando organicen un evento cultural. El Ministerio de Cultura se pone a disposición del público una base de datos de los artistas a la que pueden acceder cualquier persona. La idea es que por este medio los artistas se contacten para colaborarse entre sí y estar al alcance de quien esté interesado en recurrir a sus servicios en Bolivia o en el extranjero, ya que en el sitio web tiene sus números de contactos y especialidades. Para mayor información de los creadores pueden ingresar a la página www.minculturas.gov.bo. Con más noticias les contamos que conseguir el divorcio en Bolivia podría ser una situación mucho menos traumática gracias al nuevo Código de Familias y del Proceso Familiar que establecerá 3 tipos de divorcio y facilitará la afiliación de los menores. La nueva norma reconoce el divorcio de mutuo acuerdo sin necesidad de una causal de divorcio. Los procesos incluyen el divorcio notarial para quienes no tienen hijos ni bienes comunes y es de mutuo acuerdo. La segunda forma es el de mutuo acuerdo jurisdiccional, en caso de quienes tienen hijos y bienes, y está finalmente el divorcio contradictorio, cuando no hay acuerdo entre las partes y se debe probar una causal. El nuevo Código de Familia establecerá además procedimientos simples, responsables y ágiles para establecer la filiación de los hijos, según explicó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Héctor Arce. Carnaval Cruceño for Export. Incumplimiento de la ley número 340, mismas que establece que la promoción, protección, preservación y fortalecimiento del carnaval cruceño como manifestación tradicional, popular y de actividad turística y económica es de interés nacional. El Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras acordaron el acompañamiento y la promoción de las actividades carnavaleras a través de la marca país Bolivia Te Espera.
Para la próxima semana, el programa TV Cultura del Ministerio de Cultura, filial Santa Cruz, difundirá un documental especial sobre las variadas fiestas carnestoladas de la ciudad de Los Aniños, precas, coronaciones, verbenas, festivales y otros, con el fin de difundir el carnaval cruceño a toda Bolivia, comentó Edson Hurtado. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.38. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Los equipos bolivianos de Bolívar y The Strongers regresaron con las manos vacías de Ecuador y Brasil. Los atigrados se enfrentaron a los brasileros del Paranaense en Curitiba. El Atlético Paranaense brasileño del español Miguel Ángel Portugal ganó ayer por la mínima diferencia de 1-0 al The Strongers boliviano en la primera jornada del Grupo 1 de la Copa Libertadores, en un partido equilibrado y en el que debutó Adriano después de pasar 23 meses alejado de las canchas. El equipo de Curitiba resolvió el partido en la primera mitad con un solitario gol de Paulinho Díaz, que remató con un tertazo tras una jugada colectiva que fue lo mejor de un encuentro con poca intensidad en el que influyó negativamente el mal estado del césped del estadio Vila Campanema. Por su parte, Bolívar enfrentó al Emelec de Ecuador. El ecuatoriano Emelec derrotó por 2-1 al boliviano Bolívar en el partido que disputaron este jueves en el puerto de Guayaquil, por la primera jornada del Grupo 7 de la Copa Libertadores de América 2014. Los goles fueron anotados por Ángel Mena a los 10 minutos y Fernando Jiménez a los 73 para Emelec. Descontó para Bolívar a los 9 minutos del segundo Juan Miguel Callejón. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.